El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hebreos capítulo 12, del verso 24 adelante. Dice la Escritura: a Jesús el mediador. El mediador es el intermediario de un nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. La de Abel clamaba por justicia, la de Jesús clamaba por perdón. Tened cuidado o tengan cuidado de no rechazar, de no resistir, de no oponerse al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba, al que los reprendía, sermoneaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Cuando se habla de la sangre, del espectáculo de la muerte de Jesús, se está hablando de la representación, de la pasión, de las penas, del sufrimiento, de la humillación y la muerte que el Señor Jesús padeció en provecho de la humanidad. La humanidad estaba destinada al infierno por una eternidad y Él vino a pagar un rescate para que no suceda así. Por eso es que el Señor Jesús dijo que nosotros debemos participar de la Santa Cena para recordar precisamente todas estas cosas. Recordar el costo de nuestra salvación, recordar la pasión, recordar la muerte de Jesús, cosas que fueron reales. Así como nosotros estamos mirándonos las caras y somos reales, así fue, así aconteció, así sucedió en la muerte de Jesús. Fue algo real. No se trata de una historia de ficción, sino de una muerte inhumana, desalmada, sanguinaria, pero real, llena de castigos brutales. Aconteció delante de muchos testigos, llegando a un punto tal de sufrimiento que fueron dos muertes. La primera, la muerte de su ego, y la segunda, la muerte de la cruz. ¿Cómo fue la primera muerte? Dice la Escritura que Jesús sudó gotas de sangre en el huerto. Los evangelios dicen que Él comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, específicamente en el jardín del Getsemaní. Esto que le aconteció a Él se llama hematidrosis. Hematidrosis. No es muy común, pero puede darse el caso cuando una persona está sufriendo, tiene un estrés muy fuerte, un grado de sufrimiento psicológico muy grande, entonces pueden reventarse los vasos capilares y la persona puede sudar sangre. Porque en una ansiedad severa se provoca una secreción de químicos que, como dije antes, se rompen los vasos capilares y junto con el sudor comienza a brotar sangre y se mezcla con el sudor. Entonces hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor que se emana está mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad pequeña, pero esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel estaba súper sensible.
Ya Jesús estaba debilitado por lo sucedido en el huerto y la noche entera fue sometido a un falso juicio, las golpizas en la cárcel y luego la flagelación. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían en 39 latigazos. El soldado tenía la costumbre de usar un látigo con tiras de cuero trenzado y en las puntas tenía unos pedazos de metal entretejidas. O sea que el látigo golpeaba la carne y esas bolas o esas astillas provocaban moretones, contusiones y se abrían a golpe la carne. El látigo también tenía pedazos de hueso, eso era lo que rasgaba y eso cortaba la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos, porque los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que podía darle un ataque ahí, o un hipo. Por lo tanto, la persona sufría efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Y esta pérdida de sangre causa efecto. El corazón se acelera para tratar de bombear más sangre. Y no existe la sangre, porque él se estaba desangrando. Y comienza entonces a bajar la presión sanguínea y eso provoca desmayos. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo está anhelante de agua para reponer el volumen de sangre que se ha perdido. Si nosotros nos podemos a estudiar estas cosas, nos damos cuenta que lo que vemos en la película de la Pasión no es nada comparado con lo que es una muerte de la que sufrió Jesús científicamente. Jesús se encontraba en una condición lamentable cuando él ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario. Y por si fuera poco, todavía estaba llevando su propia cruz. Así que por eso es que se desplomaba, por eso se caía. Y por eso fue que también un soldado romano le habló a Simón para que lleve la cruz. Por eso también fue que Jesús en la cruz decía, tengo sed. Tengo sed. Y le ofrecen un trago de vinagre. En el momento de la crucifixión fue más terrible todavía, porque no todos los criminales condenados los clavaban a la cruz. Muchos solamente eran amarrados a la cruz. Pero a Jesús lo acostaron, clavaron sus manos en posición abierta en el madero en forma horizontal. Esta viga horizontal se llamaba patíbulum y en ese momento estaba separado del madero vertical, que el madero vertical estaba en el suelo para formar
la cruz, lo que conocemos por la cruz. Los clavos que los soldados usaban eran de 13 hasta 18 centímetros de largo. Entonces, esas heridas que tenían en las manos con los clavos lo obligaban a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era insoportable. En realidad no habían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra para describir esto. La palabra que se inventó para describir esto se llama excruciante, que significa de la cruz, para definir precisamente este terrible dolor. Luego él fue colgado en la cruz. Cuando se unieron las dos partes del madero ya en forma horizontal y vertical, ahí se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron totalmente triturados y ese dolor ha de haber sido similar al de las muñecas. Al momento de estar en esa posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente. Hemos visto que le enlazan la mano y le jalan el brazo, ¿no es cierto? En la película, ¿recuerdan? En la película La Pasión, le enlazan la mano y está la mano así y después se lo estiran y suena, tiene un sonido de dolor. Entonces, en ese momento, los hombros posiblemente se dislocaron, lo que confirma lo escrito en el Salmo 22, dice: mis huesos están dislocados. Y una vez que la persona ya cuelga de la posición vertical, la crucifixión se torna en una muerte lenta, agonizante, pero por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en una posición para inhalar. Y básicamente para poder exhalar, el individuo tenía que apoyarse en sus pies. Y los pies estaban con un clavo, clavados en la madera. Entonces, para que la tensión de los músculos se alivie por un momento, y al hacerlo, el clavo otra vez desgarraba el pie hasta que quedó incrustado en los huesos tarsianos del pie. Tremendo dolor, increíble dolor. Después tenía que arreglárselas para poder exhalar el aire. Y la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Y nuevamente tenía que empujarse hacia arriba para poder exhalar, raspando su espalda ensangrentada en la madera áspera de la cruz. Ese proceso continuaba hasta que la persona ya no podía empujarse hacia arriba. Y entonces ese era el momento que moría. Jesús estuvo aguantando toda esa situación poco más de 3 horas. Y a medida que la persona va reduciendo su ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. Entonces, el dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa un aumento de la acidez de la sangre
y finalmente eso lleva a un pulso irregular. Entonces el corazón comienza a sentir como golpe. Jesús se hubiera dado cuenta de que ya él colgado ahí con esa sensación, ya él se dio cuenta que estaba a punto de morir. Cuando él se dio cuenta que estaba a punto de morir, fue cuando él clamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento él murió de un paro cardíaco. Dice que los infartos son los dolores, uno de los dolores más grandes. No es que son sencillos, le da un infarto y se muere así nomás. Dice que es un dolor muy grande. Inclusive antes de morir, ese ritmo cardíaco acelerado le dio por resultado una acumulación de fluidos en la membrana que rodea el corazón. Y eso se llama efusión pleural. Hay veces que la gente dice tiene pleura, dice no. En los pulmones, dice así. Ya. Entonces, para acelerar la muerte, los soldados quebraron las piernas de los crucificados que estaban al lado de la cruz. Pero cuando llegaron a Jesús, para quebrarle las piernas, se dieron cuenta que Jesús estaba muerto. Entonces le dijeron: cerciorate si está muerto. Ya está muerto. Cerciorate si está muerto. Y por eso fue que con la lanza le horadaron el costado y salió, dice la Escritura, sangre y agua. La Escritura en el Antiguo Testamento dice que los huesos de Jesús no serían rotos, no serían quebrados. No le pasaría igual que a los otros crucificados. Los otros crucificados les quebraron las piernas para acelerar la muerte, pero cuando llegaron a Jesús ya él estaba muerto. Así fue que se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde dice precisamente que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero para confirmar la muerte era necesario hacer algo. Y fue ahí cuando el soldado empujó la lanza al costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró en el corazón. Cuando sacó la lanza, salió ahí un fluido claro como el agua, seguido de un volumen de sangre. Y eso fue lo que describió el apóstol Juan, que fue uno de los testigos oculares de la crucifixión. Además de todas estas cosas, del sufrimiento de la cruz, hay que agregar los otros sufrimientos: la humillación, el desprecio, las burlas, cargando su propia cruz kilómetros, mientras la multitud le escupía el rostro y le tiraba piedras. La cruz pesaba más de 30 kilos y las calles son tan angostas en ese lugar, así como de esta silla hasta esta otra silla. Así son las calles. No se puede caminar en movilidad, en moto, en nada, es a pie. Y aquí a un lado hay como ventas así de mercados a los dos lados. Y solamente la calle es eso. Calle empedrada hasta salir afuera de la puerta para subir al lugar donde fue crucificado. Entonces, todo eso lo anduvo a pie, con 30 kilos que pesaba la cruz, con un palo horizontal donde
clavaron sus manos. Romanos dice en el capítulo 5, versos 7 al 11, dice: en verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien quizás se atrevería a morir alguno. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Qué tremendo. ¿Con cuánta más razón, decía Pablo, vamos a ser justificados ahora por su sangre? Seremos salvos de su enojo, de su cólera, porque si antes, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con más razón, ahora, estando ya reconciliados, vamos a ser salvos por su vida. Y no solamente eso, sino también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque hemos obtenido por Él la reconciliación. En la primera muerte Jesús estaba con su corazón quebrantado, tenía dolor, tenía el corazón roto, como se dice, literalmente roto, lleno de reproches, solo, con la agonía de sentirse abandonado de su Padre. Y por esa presión, porque Él sabía lo que se tenía que enfrentar, Él sudó las gotas de sangre. La angustia, el dolor, la debilidad física, todas esas cosas pueden contraer los vasos sanguíneos y hasta el punto de que se rompen y comienza uno a sudar sangre, dice, porque es sudor con sangre a causa de las hemorragias en la capa de la epidermis de la piel, y la sangre mezclada con el sudor se llama gotas de sangre. La primera ocasión en que Jesús derramó su sangre fue en el Getsemaní. Fue allí en el Getsemaní donde se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y comenzó a orar. Hay un lugar en Jerusalén donde dice que Jesús, ahí fue el lugar donde Él se puso a orar. Es un lugar de olivos, los olivos son milenarios. Uno se asombra la edad que tienen esos olivos. Los troncos son así como estas mesas, son los troncos de ancho. Y así hacia el fondo hay una piedra que dice que ahí en ese lugar fue que Jesús se postró a orar delante de su Padre. No era tierra así, era piedra. Ahí dice, tiene un letrero que dice que ahí estuvo Jesús postrado orando a su Padre. Ahí fue cuando le decía a su Padre: Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero quiero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Entonces dice la Escritura que un ángel se apareció para fortalecerlo. Pero él estaba tan angustiado que siguió orando otras veces lo mismo. Y ahí fue cuando él comenzó a sudar gotas de sangre que caían en la tierra. Cada descripción que da el Evangelio de la disposición mental de Jesús en el Getsemaní muestra precisamente que Jesús sabía anticipadamente el horror que iba a padecer Él que había venido a mostrar al hombre cómo era Dios y salvarnos de nuestros pecados. Y aquí hay tres cosas que no están en los otros evangelios, pero sí están en el de Lucas. Es que cuando Cristo agonizaba bajo la presión de conocer el horror de la muerte que sufriría,
se presentó ese ángel del cielo para fortalecerle. ¿Y quién le estaba fortaleciendo? Un espíritu inferior a él, creado precisamente para ministrar al hombre. Otra cosa que no estaba es que cuando Jesús oró más fervorosamente, porque la oración es más oportuna cuando estamos agonizando y nos capacita para resistir hasta la muerte en la lucha contra el pecado. Y la tercera es que en esta agonía, ese sudor, esas gotas de sangre que caían, muestran el sufrimiento de su alma, muestran su angustia y muestran el estrés previo a su muerte. Por eso la próxima vez que participemos de la Santa Cena, que recordemos este sacrificio, nuestra mente tiene que estar centrada en lo que realmente Él hizo por nosotros, para que podamos pensar que no vale la pena guardar ningún pecado, aunque sea un pecado favorito, por los efectos que causaron en Jesús nuestros pecados. Hay gente que no quiere participar de la Santa Cena porque no entiende el sacrificio, no tiene ni idea del sufrimiento. Piensan que lo agarraron, lo crucificaron y lo dejaron ahí. No piensan en todo ese dolor que tuvo que pasar para que nosotros no lo pasemos, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros no experimentemos ese sufrimiento. Si volvemos al Getsemaní y lo miramos a Jesús ahí, vamos a odiar con toda nuestra alma el pecado. Porque el pecado es nuestro más grande enemigo. Porque hubo uno que sin culpa agonizó y sangró por nuestros pecados. Aquella noche en el Getsemaní fue una noche angustiosa. Fue el momento más crucial. Él tenía que morir primero a su ego. La palabra crucial viene de cruz o de un cruce de camino que pueden llevarte a un lugar equivocado. Aquí Jesús tuvo un cruce de camino. Él por 3 veces oró a su Padre hasta que cruzó y caminó en el camino correcto que era el de la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo les escribió a los filipenses y les dijo: haya pues en ustedes esa actitud, esa manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose, dijo, en la condición de hombre, en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué necesitamos tener esta actitud, esta manera de pensar que tuvo Cristo? Porque Él es nuestro ejemplo. Es a Él que somos llamados todos a parecernos, tanto en su vida como en su muerte. Necesitamos pedirle a Dios una revelación de la cruz. Una revelación de la cruz nos transforma rápido de adentro hacia afuera. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.